Tenemos el placer de tener con nosotros, de contar con la participación del profesor Ricardo Hausmann en esta conferencia. Ricardo Hausmann es un economista venezolano muy prestigioso, radicado en Estados Unidos actualmente. Es el director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía del Desarrollo de la Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard. Bienvenido, profesor. Lo primero que me gustaría preguntarle, profesor, es ¿cuál es la importancia que tiene celebrar conferencias como estas que se centren en la política industrial? Bueno, creo que este es un gran tema. Los países durante mucho tiempo se dijeron que la mejor política industrial es no tener una política industrial, que las políticas debían ser horizontales, iguales para todos los sectores, y que el tener una política industrial iba a llevar a ineficiencias porque iba a ser una política capturada por intereses privados y que va a estar en contra del interés público. Y muchos países desmantelaron sus aparatos de política industrial en ese periodo. Yo creo que el retorno de la política industrial, que lo veo en todas partes, incluso por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo hizo su informe anual este año sobre políticas industriales. Yo creo que un poco el renacer de la política industrial viene del hecho de decir que la política económica no empezó con una tabula rasa, donde sencillamente estaban todos los sectores tratados de manera homogénea, porque todos los sectores dependen de infraestructura de manera diferente, de modo que la infraestructura no es neutra. Todas las normativas tienden a tratar a los sectores de manera diferente. Yo para abrir una estación de radio necesito un permiso distinto que para abrir una mina o que para registrar una medicina. De modo que el marco regulatorio no trata a las industrias de manera homogénea. Y yo creo que esa idea de decir tratamos a todos igual cuando tanto las infraestructuras, las políticas educativas y universitarias y las regulaciones son distintas, en realidad deja a muchas actividades desprovistas de los bienes públicos, de las normas, de las regulaciones, de los conocimientos que esas actividades necesitan. ¿Qué factores hacen que una política industrial sea acertada o equivocada, que sea capaz de transformar el modelo productivo, de generar riqueza en un país? Yo creo que una política exitosa es una política que se ve en la competitividad externa de esa rama de actividad económica. O sea, muchas cosas, cortarse el pelo, limpiar las avenidas, son bienes fundamentalmente no transables, donde hay muy poca competencia internacional. Pero en todos los sectores transables, sean agrícolas, manufactureros o servicios, o lo que hoy en día es la realidad de la producción, de que cada producto incorpora aspectos de manufactura, aspectos de servicios, aspectos de agricultura, que todas estas actividades que compiten, que se pueden importar y exportar, por más demanda que haya interna, no necesariamente van a ser suplidas internamente. Y por más baja que esté la demanda interna, siempre habrá gente en el resto del mundo al que se le pueda vender. De modo que estas actividades transables yo creo que requieren un foco de atención particular. ¿Existe una ideología? ¿Hay una política industrial de derechas, una política industrial de izquierdas? ¿En qué se diferencian? Yo creo que lo peor que está ocurriendo en economía es una cierta ideologización, no sobre los objetivos, sino sobre los mecanismos. Déjame explicar un poco eso. A mí me parece bien que en una sociedad hay un debate entre, digamos, libertad versus igualdad, entre la importancia de proteger a los más débiles versus darle más oportunidades a los que más pueden contribuir. Todos esos me parecen debates sanos y normales en una sociedad. Lo que sí me parece preocupante es que nos pongamos a ideologizar sobre cuál es el impacto de subir las tasas de interés, de bajar los tipos de cambio, de
gastos en infraestructura o de lo que fuera. Porque esas son preguntas sobre la naturaleza del mundo en sí, no sobre nuestras preferencias sobre ese mundo. Entonces creo que es importante que tengamos debates sobre objetivos, pero que los procesos económicos de la sociedad los tomemos como fenómenos reales que los queremos entender en toda su magnitud y sobre la cual gente que puede tener distintos objetivos puede estar de acuerdo sobre la naturaleza de los mecanismos. De modo que yo creo que ideologizar los instrumentos es un error. Usted ha estudiado el desarrollo en numerosos países. ¿Qué factores son los que hacen que un país salga adelante? ¿Qué necesita para que dé ese salto hacia el desarrollo? Bueno, esa pregunta se puede responder a varios niveles. En el nivel más bajo, o sea, más cercano a la producción, es que en la producción moderna requiere de saber hacer, requiere de conocimientos tácitos, de saber hacer de la gente, que no caben en la cabeza de una persona. Cualquier producto que uno vaya a hacer requiere del talento de mucha gente, un poco así como una sinfonía, ¿no? Requiere de muchos instrumentos distintos. Entonces, a un cierto nivel está el ser capaz de imaginarse la sinfonía y de juntar todos los instrumentos. Quiere decir, en la definición de qué cosas se van a producir, cómo se van a producir y qué tan complejas son esas cosas que se van a producir. Se va a producir un cuarteto de cuerdas o se va a producir una sinfonía de Mahler. Esa es una diferencia básica cuando uno compara países ricos y países pobres. Los países pobres tienden a hacer pocas cosas con pocos instrumentos y los países ricos tienden a hacer muchas más cosas y para ello necesitan poner juntos orquestas mucho más grandes. Son estructuras de cooperación mucho más amplias. Entonces, a un primer nivel está, yo diría que lo que caracteriza a un país más próspero es qué tan amplia es su capacidad productiva y qué tan compleja, qué tan intensiva en saber hacer colectivo, como lo llamo yo. Ahora, para hacer esas cosas, para montar esos equipos, para generar esa diversidad del conocimiento en la sociedad, es necesario una muy profunda colaboración público-privada. O sea, esta idea de que pues, está Estado versus mercado, esa es una de las ideas más peligrosas que hay, porque lo que hay en el fondo en la realidad es una profunda complementariedad del Estado y el mercado. Y entonces lo que hace a la competitividad de los países es la calidad de la cooperación entre el Estado y el mercado. Porque en el sector privado la cooperación se da implícitamente a través de mecanismos de mercado. Pero esos mecanismos de mercado no operan en la relación entre el Estado y el mercado. Entonces es muy importante que esa relación, que no pueden ser relaciones de mercado, tienen que ser de otro tipo, sean relaciones constructivas, percibidas por el resto de la sociedad como legítimas. Muy importante esto, que sean percibidas por el resto de la sociedad como legítimas y que sean que respondan a los nuevos retos. Porque un Estado, si uno lo fuera a describir muy someramente a 30.000 pies de altura, uno diría, mira, un Estado son varias miles o decenas de miles de agencias públicas y varios millones de páginas de legislación. Bueno, ¿cómo hace uno para ir en el tiempo editando esos miles de esas millones de páginas de legislación? O decirle a las agencias públicas que hagan o dejen de hacer o que mejoren lo que hacen en las miles de cosas que hacen. Bueno, ese mecanismo de control social sobre el Estado, de utilización del Estado para resolver problemas de cooperación en la sociedad, para hacer que el Estado sea más útil a los objetivos de la sociedad. Yo creo que ese es un elemento fundamental de la competitividad. Un elemento que no se ayuda, no mejora si tenemos una actitud de separar estos dos mundos como si fueran galaxias distintas. Se cae en muchos casos en esta tentación de una separación drástica entre Estado y mercado. Y yo creo que con demasiada frecuencia, típicamente la izquierda dice yo quiero el Estado, no quiero el mercado, la derecha dice el mercado hay que dejarlo libre, que el Estado se desaparezca.
y lo interesante es que el Estado y el mercado se necesitan mutuamente de una manera tan importante que uno se da cuenta sencillamente de decir, no, dejemos que el mercado haga los automóviles. Sí, pero automóviles sin carreteras no sirven de nada. Y la carretera no la puede hacer el mercado, porque el mercado no puede agarrar y decir, yo compro lo que me dé la gana, yo paso por donde me vendan la tierra. De modo que ahí como en miles de otros, lo que la sociedad quiere es algo que es una combinación muy profunda entre cosas que termina haciendo el gobierno y cosas que terminan haciendo organizaciones privadas que viven de vender voluntariamente a gente que quiere comprar voluntariamente. ¿Qué papel juegan las reformas estructurales y la calidad de las instituciones en el desarrollo de las economías? Bueno, hay tres palabras que a los economistas les gustan usar. Una es tecnología, otras instituciones y otras reformas estructurales. Son palabras que realmente las debieron haber inventado los diplomáticos, porque los diplomáticos les encantan palabras que esconden los desacuerdos. Entonces, si uno dice, bueno, aquí hay que mejorar, hacer reformas estructurales, todo el mundo puede decir que sí porque no saben de qué están hablando. Y cada quien puede interpretar lo que quiera, ¿no? Yo creo que el tema central es que hay que adecuar las normativas y las acciones del gobierno a cambios en la realidad, y eso siempre tiene que ser así. Por ejemplo, si yo tengo una normativa sobre la seguridad social y me estoy metiendo en Europa y quiero que la gente tenga libertad de moverse dentro de Europa, pues tengo que ajustar mi seguridad social para permitir que la gente pueda hacer una carrera multinacional. Entonces, esa es una reforma, nos le llamarán estructural, pero lo cierto es que de esas nunca vamos a dejar de hacer. Siempre tienen los países que tener una parte de su atención dedicada a cómo podemos hacer las cosas que estamos haciendo de mejor manera. Me gustaría también que reflexionara un poco sobre el papel, ha citado la tecnología, el papel que la digitalización, la nueva economía, las nuevas formas de hacer negocio están jugando en la industria, en la economía en general, en la globalización de la economía. Sí. Yo creo que estamos en un periodo de gigantesca incertidumbre sobre cómo es que se van a estar haciendo las cosas en el futuro, porque sabemos que viene un poco la manufactura aditiva, que está la impresión en 3 dimensiones, que eso va a permitir que los moldes, los diseños, los patrones estén en la nube y que se pueda producir cualquier cosa más o menos en cualquier lugar. Entonces no está claro cómo eso va a cambiar las economías de escala, cómo van a ser esas organizaciones crecientemente. Si uno mira una empresa que tiene algún carácter manufacturero en el mundo de hoy y uno compara cuántos son los trabajadores que se dedican a tocar el producto versus los trabajadores que se dedican a diseñar, a planificar, a comprar, a vender, a dar servicios postventa, a administrar, a manejar los temas financieros, a manejar las relaciones de impuestos y relaciones con el fisco. O sea, el número de trabajadores que tocan directamente los productos está cayendo. Y eso creo que es una tendencia mundial, probablemente es una tendencia que va a seguir, como ocurrió con la agricultura, que ahora se dice que la agricultura consume muy poca mano de obra, en parte porque la mano de obra va en hacer tractores, en hacer la gasolina con la que se usan los tractores, en hacer los fertilizantes, los agroquímicos, etcétera, que son empleos que no ocurren directamente en el campo, pero que están involucrados en la cadena de valor del campo. Entonces, creo que el mundo va a estar explorando distintas formas de organizar esa producción. Hay gente que cree que viene una descentralización muy grande de la producción, de modo que mucha de la producción va a regresar mucho más cerca al consumidor. Cuando uno se le rompa una pieza
de un auto, pues irá al abasto de la esquina, bajará de la nube de la pieza, el diseño de la pieza, la imprimirá allá y la cambiará allá. Entonces, digamos, eso puede llevar a cambios muy sustanciales en las formas de organizar esa parte de la producción. Todo el impacto que está teniendo el uso de la información hace que ciertas cosas se puedan simplificar de manera extrema. O sea, a mí me sorprende ver que, por ejemplo, que los autos Uber se pasan menos tiempo vacíos que los taxis tradicionales. Y eso es por la pura introducción de elementos de tecnología, que bien, de hecho, bien podrían usar los taxis normales también. Por cierto, que sé que en España a Uber la han podido detener por la disrupción social que podría generar o que estaba generando, pero nos da una idea de cómo cambios en los flujos de información pueden cambiar radicalmente la concepción de cualquier industria, hasta la más tradicional. ¿Qué le parece a usted esa proyección? ¿Le parece que es poner puertas al campo o...? O sea, lo que está claro es que hay una desigualdad en el trato, en el sentido de que muchos gobiernos en muchos países han usado las líneas de taxi como una fuente de ingreso municipal, donde cobran por el derecho a hacer taxi, y después obviamente es un trato desigual el que unos paguen impuestos y otros no, y compitan en el mismo mercado. De modo que creo que este es un asunto a resolver. Pero sí creo que la introducción tecnológica hace que se use más eficientemente el parque automotor y el tiempo de la gente. Ha escrito usted recientemente un artículo polémico sobre educación, lo ha llamado el mito de la educación. Sí. Hemos oído constantemente que lo que hay que hacer para prosperar es invertir en educación, y ahora llega usted y nos dice, no es tan así. Sí, bueno, el mundo típicamente se enamora de alguna receta, de alguna medicina mágica que hace que, si uno le presta atención a eso, todos los males desaparecen. Y vienen unos discursos fabulosos, es decir, si uno mejora la educación, entonces nos vamos a ver todos hermanos, más iguales, más crecimiento, más productividad, etcétera, etcétera. Yo creo que nos toca a los economistas sencillamente mirar los datos y ver si la evidencia apunta en esa dirección. Y lo sorprendente es que el mundo se ha metido en un aumento gigantesco de esfuerzos educativos en todas partes, pero en los últimos 60 años, ¿no? Esto no es una moda de ayer, o sea, y uno puede ver cuánto han mejorado las economías, cuánto han mejorado las que más han invertido en educación versus las que menos, etcétera, etcétera. Y los resultados son sorprendentemente decepcionantes, en el sentido de que gigantescos aumentos de educación en el promedio de los países han tenido muy pequeños efectos en crecimiento. Y muchos de los países que más crecieron no se destacan como países que particularmente hayan invertido de manera muy especial o importante o distinta en educación. De modo que eso lleva a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que no estamos viendo? Y yo creo que lo que no estamos viendo es que el grueso de las cosas que las empresas necesitan de sus trabajadores no son cosas que se aprenden en la escuela. O sea, en la escuela uno no aprende a hacer zapatos, en la escuela uno no aprende a regular una máquina particular, etc. Ahora, claro está, mejor tener una persona con más capacidades que una persona con menos capacidades. Pero en el fondo, lo que las sociedades terminan conociendo es lo que hacen. No lo que alguien en algún momento aprendió, sino lo que hacen. El conocimiento está en la empresa, está en los equipos de trabajo que saben trabajar en conjunto para hacer cosas. Ahí es donde está el conocimiento. Por eso, si uno agarra una empresa moderna normal, uno va a encontrar que el grueso de los cargos de esa empresa no los puede desempeñar una persona recién salida del sistema educativo. Uno requiere años de experiencia, etcétera, porque mucho del conocimiento, de hecho,
y aquí déjame elaborar sobre este punto. El conocimiento, uno tiene la idea que es conocer hechos, como por ejemplo que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América. Eso no es realmente lo que hace falta para trabajar. Lo que hace falta para trabajar es el saber hacer. Y el saber hacer es una cosa inconsciente que está en el cerebro. Uno, por ejemplo, sabe caminar, pero uno no sabe realmente qué es lo que hace al caminar, ¿no? Sino que el cerebro aprendió a caminar y la importancia que tiene eso es que yo no puedo agarrar y explicarte cómo es que se camina. O de pronto te lo puedo decir, pero eso no va a hacer que tú camines. De modo que realmente el conocimiento es una reconfiguración del cerebro que le permite al cerebro observar e intuitivamente saber qué hacer ante cada circunstancia. Y esa capacidad del cerebro se aprende muy marginalmente en la escuela y mucho se aprende en el aparato productivo. Entonces, digamos, Chile de pronto puede abrir una facultad de ingeniería aeronáutica, pero como en Chile no se hacen aviones, digamos, la sociedad no sabe hacer aviones, mientras que en México sí hacen aviones. Entonces, si ellos abren una facultad de ingeniería aeronáutica, pues a esos ingenieros aeronáuticos van a haber aprendido algo en la escuela, ellos sí van a crecer mucho en la empresa. Entonces, tiene que haber esta demanda de capacidades específicas en las empresas, que las mismas empresas van a tener que suplirse a través del entrenamiento dentro de la empresa y que van a ser facilitadas o hechas más eficientes con un sistema educativo que prepara a la gente un poco mejor para que ese conocimiento adicional que tengan que aprender en la empresa sea mejor. Pero desde ese punto de vista, la educación puede ser jalada por las demandas del aparato productivo, pero la educación no puede realmente empujar al aparato productivo. Yo soy venezolano, como tú dijiste al principio, y obviamente que mejorando la educación en Venezuela va a haber muy pocos beneficios porque no es la educación lo que le falta a Venezuela. A pesar de que no sea la mejor educación del mundo y demás, hay otras cosas que están haciendo que incluso los educados terminen yéndose del país. De modo que es más importante enfocarse en las cosas que van a hacer que se demande educación, porque la capacidad que tiene después la sociedad de responder ante una demanda de la educación tienden a ser mucho más fáciles de coordinar. Ayer el Fondo Monetario Internacional publicaba un informe en el que concluía que la desigualdad lastra el crecimiento, ¿no? Que aumentar los ingresos de la proporción más pobre de la población impulsa el crecimiento. Usted ha criticado la tesis de Piketty, ¿no? Precisamente haciendo referencia a este saber hacer, ¿no? Parece que me gustaría que explicase cómo ve el tema de la desigualdad y en particular las aportaciones de Bueno, a mí el tema de la desigualdad me preocupa mucho y la desigualdad se puede medir a muchas escalas. Hay países que tienen una renta promedio de $50,000 per cápita y otros países que tienen una renta promedio de $500 per cápita. Eso son una diferencia, un factor de 100. Es una gigantesca desigualdad entre países. Y dentro de un país también se repite ese factor de 100. Sí. Cuando uno mira dentro de los países también encuentra una gigantesca diversidad de rentas medias. Estoy ahora muy metido en México. Estoy estudiando el caso de Chiapas. Y Chiapas tiene una renta per cápita que es algo así como 1/8 de la del estado de Nuevo León, que es el más rico, donde está la ciudad de Monterrey. Pero dentro de Chiapas, la capital tiene una renta que es 30% superior a la media mexicana y 12 de los 20 municipios más pobres de México están en Chiapas. Entonces, allá hay unas gigantescas diferencias, pero esas diferencias no se deben a que el capital se lleva mucho dinero y los trabajadores se llevan poco dinero. Esas diferencias se deben a que en distintas partes se produce con productividades muy distintas.
Entonces hay una gigantesca desigualdad de la productividad. Y esa para mí, esa sí es una pérdida para todos, porque no se trata de que alguien se está beneficiando por el hecho de que ciertos trabajadores estén haciendo esfuerzos que rindan tan poco. O sea, incluso el capitalista más egoísta va a querer que ese productor, ese trabajador sea 10 veces más productivo y que él se lleve toda la renta. De modo que esta desigualdad de la productividad yo creo que es el tema central. Ese es para mí el más importante y uno sobre el cual todos deberíamos ponernos de acuerdo porque es una ineficiencia, es una pérdida de tiempo en el fondo. O sea, la baja productividad es una pérdida de tiempo, el esfuerzo de la gente y una política que está basada en incorporar a la gente a la productividad. Es una política que lleva al crecimiento, porque al subir la productividad promedio se va a generar crecimiento, pero se va a generar un crecimiento más igualitario, un crecimiento más inclusivo. Y yo creo que esa forma de pensar el problema es muy distinta a decir, bueno, sí, hay que crecer, pero hay que repartir. Porque eso de repartir los frutos del crecimiento es algo así como decirte, mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser por toda tu vida improductivo y nosotros te vamos a compensar por tu improductividad, pero no te vamos a incorporar a la productividad. Y yo creo que eso como política es sustancialmente inferior y trata a la gente con mucho menor dignidad que decir, mira, yo tengo un compromiso con crear condiciones que te hagan a ti mucho más productivo lo que eres. ¿Qué países considera que son casos de éxito en esta materia? Bueno, y yo creo que como latinoamericano, yo tengo mucho que aprender de España. O sea, yo sé que los países tienden siempre a ser muy autocríticos, pero yo creo que hay mucho que aprender de España. Por ejemplo, uno de los temas que está totalmente desaparecido de la discusión latinoamericana es el tema de la movilidad. O sea, cuando uno ve a las ciudades en América Latina y le pregunta cuánto es el tiempo de traslado de un trabajador promedio que va a un empleo formal, productivo, bueno, pueden rondar las 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Entonces son 4 horas que están fuera de la casa. Y el costo de ese transporte serán, digamos, para los trabajadores de menores ingresos, 2 horas de trabajo. Entonces están los trabajadores 12 horas fuera de la casa y cobrando 8 horas, pero en neto después del transporte 6. Eso es como un impuesto del 50% del ir a trabajar. Y eso se debe en parte no a que los trabajadores viven tan lejos de los puestos de trabajo, sino a la falta de inversión en infraestructura. Cosa que España que hizo quizá con algo de exceso, pero cuando uno viene a América Latina se dice, caramba, o sea, ustedes han incorporado a la gente al trabajo porque han creado la infraestructura para que la gente pueda ir a trabajar de una manera decente y eso hace que puedan usar la fuerza de trabajo con mucho mayor efectividad. Lo mismo que los hogares de cuidado de los niños, la seguridad de la salud, etc. De modo que hay un conjunto de cosas que facilitan la inserción de la gente al mundo del trabajo, que yo creo que son importantes. En parte tienen que ver con infraestructuras, en parte tienen que ver con normas y sobre todo tienen que ver con un dilema que es muy difícil de resolver. Y ese dilema tiene que ver con el hecho que la producción requiere que haya muchas cosas y que la carencia de muy pocas cosas hacen que la productividad colapse. Piense usted nomás cuál es la productividad de su empresa si un día falta la luz o no funcionó el metro o le cortaron el agua o no funcionaron los puertos, etc. Entonces, tiene que funcionar muchas cosas para que la productividad se dé y con pocas cosas que no funcionen, la productividad colapsa. Entonces, ante esas condiciones, los gobiernos tienen la opción de poner algunas cosas en todos los lugares o todas las cosas en algunos sitios. Porque, en principio, poner todas las cosas en todos los lugares es un poco difícil. Entonces, si uno pone algunas cosas en todos los sitios,
garantiza que la productividad va a ser baja en todas partes. Entonces va a rendir más el poner todas las cosas en algunos sitios. Entonces se crean estos polos de crecimiento. Y después la gente que no está en esos polos de crecimiento se queda atrás. Entonces el reto es cómo hacemos que estos polos de crecimiento incorporen a más gente, ya sea porque la gente se muda a los polos de crecimiento o ya sea porque de alguna forma ampliamos el número de polos de crecimiento. Y en eso ciertos compromisos sociales yo creo que son importantes. O sea, la discusión que hubo en España sobre el AVE, por ejemplo, bueno, tenemos que conectar toda España al AVE, no es que, bueno, nada más Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla, sino tenemos que preocuparnos que si bien unas líneas van a ser más rentables que otras, que todo el mundo tenga acceso a esa tecnología. Cuando se creó Estados Unidos, de hecho, un año antes de la declaración de la independencia, se creó el sistema de correos en 1775, con la idea de que todas las personas vivieran en cualquier ciudad incorporada de los Estados Unidos, iba a haber alguna forma de comunicarse. Y yo estoy seguro que habrán algunas de esos puestos del correo que habrán perdido dinero en cierto sentido, pero era garantizar el acceso a una red a todo el mundo. Entonces creo que esta idea de preocuparse por incorporar al mayor número de gente posible a las redes que permiten la productividad. Le preguntaba en Latinoamérica, ¿cuáles son los casos extremos? Ha quitado antes Venezuela y cuáles serían casos de éxito y cuáles de mal manejo de la política económica e industrial. Bueno, América Latina, yo terminé mi PhD en el año 81, justo a tiempo para la crisis de la deuda que arrancó en México en el año 82. Y nos pasamos toda la década de los 80 en medio de una crisis macroeconómica muy severa, con inflación típicamente de 3 dígitos, 2 dígitos altos, con 0 crecimiento. En esa época la llamamos la década perdida. Entonces hubo mucho énfasis en resolver esos problemas de origen macroeconómico, estabilizar las cuentas fiscales, manejar la moneda de una manera decente, la independencia del Banco Central, etc. Y algunos países hicieron un avance fabuloso en esa área y hoy son países con grados de inversión, inflación de un dígito chiquito, donde la macroeconomía ha dejado de ser el centro del debate público. Y ahí yo pondría a México, a Colombia, a Perú, a Chile, hasta Uruguay si se quiere. Ahora, esos países que se han manejado y que han resuelto esas tareas bien, yo creo que han generado sorprendentemente poco crecimiento con respecto al crecimiento que yo me hubiese imaginado si me hubiesen dicho en esa época estos países van a tener grado de inversión con inflación de un dígito, etcétera, etcétera. Yo me hubiese imaginado en ese momento que primero que eso no iba a ser posible, pero de ser posible llegamos al paraíso terrenal y no llegamos al paraíso terrenal. Eso es lo que me hizo a mí pensar crecientemente de que además de todos estos temas macro habían temas más importantes que determinaban el desarrollo. Yo diría que en todos los países de América Latina pecamos y pagamos un costo grande por no tener una política mucho más enfocada en la transformación productiva de las actividades, en la incorporación de tecnología, en la incorporación de conocimientos a la actividad productiva interna. Yo tengo una experiencia muy particular en España. Yo estoy en el Consejo de Administración de Abengoa y que es para mí un gigantesco honor porque me parece una organización espectacular. Esa organización hoy está vendiendo cosas que el mundo no sabía que eran factibles hace 3 años o 4 años. O sea, la base del negocio es la incorporación de tecnología en la solución de problemas que tiene el mundo. Y la empresa vive de su inversión tecnológica. Y esa inversión tecnológica tiene en España un tratamiento fiscal que
que yo creo que es súper rentable para los contribuyentes españoles, porque detrás de esa inversión en tecnología está toda la generación de valor que termina haciendo a la empresa una cosa útil para sus trabajadores, para sus accionistas, para sus clientes y para el fisco. Ese ejemplo no lo puedo llevar a América Latina. No hay una organización como Abengoa en América Latina. Tomemos el caso del país ejemplar en América Latina, que es Chile. Todos los demás latinoamericanos han estado tratando de emular a Chile. Chile tiene el desierto de Atacama, que es el mejor sitio del mundo para hacer energía solar. Y está Abengoa haciendo la energía solar en el desierto de Atacama. Yo hubiese querido ver a Chile como potencia en el mundo de la energía solar, aprovechando el hecho de que tenían el mejor sitio para arrancar. Pero bueno, Chile, a pesar de haber ganado en muchos otros campos, esa idea no se le ocurrió. Y la filosofía de que eso es una forma de crecimiento posible hubiese aparecido como heterodoxa, inaceptable en el contexto chileno. Chile hoy está cambiando, pero está cambiando en esta dirección. La parte de los países malos, los malos alumnos. Mira, me estás tocando temas muy dolorosos para mí. O sea, yo he visto la destrucción de mi país, de Venezuela, en unas magnitudes que son difíciles de imaginar. O sea, la destrucción de la capacidad social de producción, de emprendimiento, de organización del país, es una cosa fenomenal. Cuando yo nací, Venezuela se estaba llenando de inmigrantes españoles que venían a Venezuela porque Venezuela era un país de oportunidades. Cuando yo nací, algo así como el 5% de la población venezolana era nacida en Europa. Españoles, italianos, portugueses. Hoy España tiene una renta per cápita que es algo así como 5 veces la de Venezuela. El mundo se dio vuelta, ¿no? Creo que parte de ese fracaso viene de antes del régimen de Chávez, viene de una sociedad que se acostumbró a vivir del petróleo, y cuando el petróleo ya no rentaba más o no rentaba tanto, no supo transformarse y implosionó. Es algo que es el riesgo de lo que puede ocurrir en Grecia, por ejemplo, que tuvo un auge en parte temporal financiado con recursos del exterior, no pudo seguir por esa vía y en vez de, digamos, hacer los ajustes necesarios para encontrar otra vía, sencillamente implosionó. Esa es una lección muy importante porque España, Irlanda y Grecia tuvieron algo parecido, que es que se metieron en el euro abarató mucho los tipos de interés, generó un auge de ingresos de capitales, generó un periodo de alta inversión en construcción, en infraestructura, y cuando esos capitales dejaron de entrar, toda una parte del aparato productivo no podía sostenerse. España en ese momento tenía el sector construcción más grande, o sea, se decía que era más grande que el de Italia, Francia e Inglaterra combinados. Y bueno, obviamente que no se podía sostener ese patrón de crecimiento por mucho tiempo más. Y el ajuste ha sido sumamente doloroso, pero inevitable, porque no podían sostener el camino anterior. Y lo cierto es que la economía española se ha ido transformando en la dirección que tiene que ir transformándose. Han estado subiendo las exportaciones, cambiando el peso de la industria en el PIB, en la renta nacional. Se han dado transformaciones en la dirección correcta y el país está enfocado, buena parte del país está enfocado en seguir por ese camino. En Venezuela teníamos que hacer una transformación parecida porque el petróleo no daba para más y no lo hicimos. Y entonces nos metimos en esta aventura en la que nos metió Chávez,
Y esa aventura, en vez de encontrar otras vías de crecimiento más allá del petróleo, más bien nos metió en una de endeudamiento mezclado con un alza en el precio del petróleo, para seguir más por el camino que no iba a llegar a ninguna parte. De modo que en el año 2012, cuando el barril de petróleo estaba en $100, nosotros estamos gastando como si estuviera en 200. Entonces, cuando cayó a 50, nos dejó totalmente descolocados y nos llevó a una implosión económica fenomenal. Yo creo que el mundo, o sea, se dice que solamente los barberos aprenden en cabeza ajena, pero yo sí diría que el mundo debería estudiar más el caso venezolano para aprender qué no hacer. Sé que le duele, pero ¿qué futuro ve para la economía? Bueno, para la economía venezolana no se va a recuperar mientras esté este gobierno, porque este gobierno se ha merecidamente ganado la reputación de no respetar los derechos de propiedad, de no respetar las normas de mercado, de no pensar que la ley es una restricción para el gobierno, de no pensar que la gente tiene derechos. Y ante esas condiciones, nadie puede apostarle al país. Entonces no puede venir la recuperación porque nadie puede invertir, nadie puede esforzarse porque no están dadas las condiciones. Entonces yo no creo que sin un cambio político pueda haber una recuperación de la sociedad venezolana. Y desafortunadamente el mundo no tiene mecanismos de censura, de castigo, cuando los gobiernos se salen del marco democrático y violan descaradamente las normas. América Latina ha estado fundamentalmente ausente, los gobiernos de América Latina, de hacer cumplir cosas como la Carta Democrática, al cual los países latinoamericanos se habían comprometido. Pero la realidad es que no hay el compromiso político de América Latina con la democracia. Yo quiero agradecer a Felipe González, a los expresidentes de América Latina que se han expresado mucho sobre el caso de Venezuela, a la prensa española, que yo diría, yo me entero de lo que pasa en Venezuela leyendo la prensa española, porque en Venezuela ya no hay prensa. Pero lo cierto es que en ausencia de presión internacional, cuando todos los mecanismos de la democracia desaparecen, los países pueden durar muchísimo tiempo en condiciones de opresión, como ha sido el caso de Cuba, como ha sido el caso de Zimbabue, y por eso yo estoy muy preocupado de que Venezuela sin presión internacional pueda pasar un periodo muy, muy largo de destrucción creciente de su base social. ¿Considera que hay empresas en las que el Estado debe mantener participaciones estratégicas, mantenerse como accionistas? Me estoy refiriendo a sectores como defensa, como energía. Sí, bueno, yo creo que todas estas preguntas hay que contestarlas en el contexto histórico en el que se dan y en los temas en los que se dan. Francia, por ejemplo, estatizó su sector eléctrico al final de la Segunda Guerra Mundial porque tenía 3.000 o 5.000 pequeñas empresas eléctricas que no podían explotar economías de escala, y de pronto en ese momento el control del Estado, la generación de una gran empresa que pudiera universalizar el acceso a la educación tenía sentido histórico, y muchos países que hoy tienen economías fundamentalmente de mercados tenían un peso de empresas públicas mucho más grande en ese momento. Y típicamente en los países ricos en la década del 80 se privatizó mucho de esas empresas. Entonces, para otros países en vías de desarrollo, hay veces que son los inversionistas extranjeros los que prefieren tener al Estado de socio
porque prefieren que el Estado entienda los problemas de la empresa y los trate de resolver, a que se sienta muy distante la empresa y la trate de dañar. Pero de modo que las formas de organización de la producción hay que entenderlas en un contexto muy específico. En la industria de la defensa, uno no quiere que la empresa que aprenda a hacer ciertas cosas se la venda a los enemigos, porque todo el secreto de la industria de la defensa es que uno tenga capacidades superiores a las del enemigo, porque si no es un juego suma cero. Entonces, tiene sentido que haya un control del Estado más importante en esa área. Yo creo que en el caso particular de España, España se beneficiaría de una política europea en el sector eléctrico, por ejemplo, que obligue a Francia a permitir una mayor interconexión, porque obviamente están los alemanes invirtiendo en energía solar, cuando deberían estar los alemanes invirtiendo en energía solar en España, que es donde está el sol, no en Alemania, pero para hacer eso hay que pasar por Francia, y esas son ineficiencias muy importantes que le están haciendo daño a España y daño a Europa y daño al planeta. De modo que esas son discusiones que se pueden dar a ese nivel sin necesariamente caer en el tema más ideológico de si hay algún principio universal religioso que dice nunca el Estado debe o siempre el Estado debe, sino que cada una de estas discusiones se tiene que dar en el contexto de cuáles son los temores o las fallas de mercado o las condiciones que justificarían una intervención más directa del Estado. En general, yo creo que la participación del Estado debería tener una cláusula de crepúsculo, en el sentido de decir, ok, hasta que se den ciertas condiciones, un periodo de tal plazo, cuando esta actividad se normalice y deje de ser estratégica para el Estado. Pero por eso creo que es mejor tener la discusión sobre los méritos y desméritos de cada participación en el contexto en el que se da. Muy bien, pues muchas gracias al profesor Hausmann por su participación. Ha sido un placer y un privilegio para nosotros. Gracias. El gusto mío.